Vamos a compartir la palabra de este día y nos vamos a colocar como siempre en las manos del Señor. Que sea el Señor el que nos dé esa sabiduría que nos ilumine nuestra inteligencia para que su palabra llegue y habite en nuestros corazones. Pues pidámosle al Señor que nos ayude a entender cada día mejor su palabra, que es palabra de vida eterna. Lectura del libro de los jueces. En aquellos días los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, dando culto a los ídolos, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que lo había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor, los adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel, los puso en mano de salteadores que lo despojaron y los entregó a unos enemigos que lo rodeaban y a quienes no pudieron ya hacerle frente. En toda su campaña, la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos, como el Señor se lo había dicho y jurado, y lo puso en una situación desesperada. Entonces, el Señor instituyó jueces que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban. Pero ellos tampoco escucharon a los jueces. Se prostituyeron, dando culto y adorando a otros dioses. Se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que había cumplido los mandamientos del Señor, y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba con el juez y lo salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, le daban culto, los adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada. Palabra de Dios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. No exterminaron nuestros padres a los pueblos que el Señor le había mandado. Se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Dieron culto a los ídolos y estos fueron para ellos como una trampa. Entonces entregaron a sus hijos e hijas en sacrificio a los demonios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus acciones. Por eso el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Perdona, Señor, la culpa de tu pueblo. ¿Cuántas veces los libró, pero ellos se obstinaron en su actitud? Entonces el Señor miró su angustia y escuchó sus gritos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: todo esto lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo:
si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígame. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vamos a compartir el Evangelio que acabamos de escuchar y nos dice que se le acercó a Jesús un muchacho y le preguntó. La pregunta de ese muchacho es importante. ¿Por qué? Porque esa pregunta pues nos sirve a nosotros. Y la pregunta que el muchacho le hizo a Jesús, de que, porque el muchacho era un hombre bueno, y el muchacho le preguntó al Señor y le dijo estas palabras: ¿qué cosa buena tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Una pregunta muy buena. ¿Qué cosa tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Todos nosotros queremos conseguir la vida eterna. Todos nosotros anhelamos la vida eterna. Todos nosotros queremos un día, cuando llegue el momento, estar allí en el cielo, en ese lugar donde San Pablo nos dice: ni ojo han visto, ni oído ha escuchado lo que Dios ha preparado para los hombres. Todos queremos conseguir la vida eterna. Y Jesús le respondió: ¿por qué me pregunta a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Y cuando Jesús le dice así, uno solo es el bueno, Dios, es porque aquel muchacho, cuando le preguntó a Jesús, le dijo: maestro, ¿qué cosa buena tengo que hacer? ¿Qué cosa buenas? Y Jesús le dice: bueno, el único bueno es Dios, porque aquel muchacho no sabía de que el que tenía allí, que era Jesús de Nazaret, era el Dios verdadero. Él no lo sabía. Y por eso Jesús quiere resaltar esa parte, quiere resaltar que Dios es bueno por excelencia. Dios es bueno y será siempre bueno por excelencia. Pero Jesús le dice: bueno, si quiere entrar a la vida eterna, cumple los mandamientos. Pero aquel muchacho quería más. Y le preguntó cuáles. Jesús le enumeró algunos. ¿Sí? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el muchacho le dice al Señor: maestro, todo lo he cumplido desde mi niñez. Hasta el día de hoy he cumplido todo lo que tú me has dicho. Por lo tanto, el muchacho, el joven, era un hombre bueno, de un corazón noble. Y ya que el muchacho quería más, Jesús le dio más. Jesús le hizo una oferta, ¿sí? Le hizo una oferta y le dijo: bueno, ya que usted quiere ser perfecto, ya que el muchacho quería más, quería buscar más, no se contentaba con lo que ya había alcanzado, quería más, y Jesús le ofreció más. Le dijo el Señor: si quieres ser perfecto, ve y venda todo lo que tiene, dale el dinero a los pobres y tendrá un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígame. Y esa invitación de Jesús, va y repártelo entre los pobres y luego ven y sígame. Si aquel muchacho hubiese aceptado esa invitación, hoy día sabríamos su nombre, sería un apóstol. Estaría y conoceríamos su nombre, así como conocemos los nombres de los apóstoles de Jesús, de Pedro, Mateo, Bartolomé, Juan, Santiago, pero no conocemos el nombre. ¿Por qué? Porque Jesús le puso un reto, sí, un reto, pero aquel muchacho pues se entristeció por el reto que le ponía Jesús. ¿Por qué? Porque tenía que renunciar a algo que para él era muy importante, que era su riqueza. Nos dice que al oír esas palabras, él se entristeció porque era muy rico. Por lo tanto, aquel hombre, aquel muchacho, pues que había sido bueno, que había cumplido los mandamientos y quería hacer algo más, cuando Jesús le puso
sí, la meta, el desafío, pues aquel muchacho se entristeció. ¿El por qué? Porque estaba aferrado al dinero y por eso se entristeció. No quería salir de lo que tenía. Y nos dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo del 19 al 21, hay una invitación que Él nos dice: atesorad tesoros en el cielo, donde las polillas no corroen, los ladrones tampoco roban. Hay una invitación para todo: atesorar tesoros en el cielo. Jesús le invitaba a aquel muchacho a atesorar más tesoros en el cielo. En otra palabra, Jesús le hacía una invitación para ser perfecto, para ser santo, para tener una vida de santidad, una vida de santidad. Y es que Jesús siempre nos invita a nosotros para que nosotros podamos dar más. Somos nosotros, los hijos de Dios, que nos contentamos dándole a Dios muy poco. Y nos contentamos darle al Señor, ejemplo, voy a misa los domingos y me contento con eso, de que voy a misa los domingos. Y también me esfuerzo, cumplo los mandamientos, voy a misa el domingo y me voy contentando, sí, me voy contentando con eso. El Señor quiere que nosotros pues no pongamos en ese camino de santidad, le pongamos al Señor un obstáculo, una pared, un límite. El Señor, cuando nos invita a ser perfectos, Él nos quiere ayudar, porque Él nos lo dice: yo estoy siempre con ustedes, pero a nosotros nos cuesta dar ese paso, ¿sí? Nos cuesta dar ese paso, nos cuesta dar el paso a la santidad. ¿Por qué? Porque estamos aferrados a algo que nos cuesta soltarnos de eso, que no nos permite crecer en santidad. El joven del Evangelio de hoy era un muchacho bueno, había cumplido los mandamientos, amaba al prójimo como a sí mismo, pero cuando llegó el momento del gran reto, y Jesús le dijo: bueno, si quieres ser perfecto, vaya, venda todo lo que tiene, déselo a los pobres. Se entristeció. ¿Por qué? Porque estaba aferrado al dinero. Pues nosotros a veces estamos aferrados a algo que no nos permite ir creciendo en esa santidad. Nos tenemos que despegarnos de algo para crecer en santidad. Ejemplo, a veces nosotros miremos cómo estamos gastando el tiempo. De repente estamos en nuestra casa, vemos 4 horas, 5 horas de televisión y de repente sí queremos darle más al Señor y nos preguntamos: ¿qué debo hacer? Lo primero que tenemos que hacer es mirar ese tiempo que estamos malgastando y darle ese tiempo al Señor. Si vemos 5, podemos ver 2, tenemos 3 horas para dársela al Señor. A veces también hay personas que malgasta el tiempo, ¿sí? Malgasta el tiempo en su vida. A veces personas que salen a pasear con su perro, lo pasean en la mañana, lo pasean en la tarde, lo pasean en la noche, sale con una bolsita, con un guante para recoger la caca del perro y se pone a sumar cuántas horas pasea el perro durante el día. Son 3, 4 horas. Está bien que el animalito salga a caminar 15 minutos, media hora, 1 hora, pero a veces son 4 o 5 horas que le dedicamos al perro, y eso se lo podemos dedicar nosotros a alcanzar esa perfección, Por lo tanto, nos estamos aferrando a veces a cosas, a veces nos aferramos a un animalito, a veces nos aferramos a un aparato, ¿sí? Al televisor, a veces nos aferramos al teléfono, al carro, ¿sí? A amigos, a un balón, y estamos nosotros, ¿sí? Nos aferramos a eso y comenzamos a perder el tiempo, y a veces queremos darle más a Dios, pero cuando llega el momento en que el Señor nos invita, que nos tenemos que despegar de algunas cosas para crecer en santidad, nos cuesta. Y nos ponemos tristes, ¿sí? Nos ponemos tristes, ¿por qué? Porque nos cuesta. Y llegamos hasta ahí, llegamos de repente a ser personas buenas, pero la invitación era a ser santos, ¿sí? A ser santos. Sean santos como nuestro Padre Celestial es santo, nos dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 48. Pues preguntémonos, para terminar esta reflexión, ¿qué cosa tengo yo que despegarme? ¿Sí? ¿De qué cosa me tengo que yo despegar un poco para crecer en santidad, para buscar más a Dios,
para tener más tiempo con el Señor y así pues crecer en esa santidad que el Señor nos invita a todos, ¿sí?, a ser perfectos. Bien, vamos a terminar con la oración a la Santísima Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Bueno, que Dios lo bendiga. Será hasta mañana que nos volveremos a encontrar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.